Buenas tardes, estimados colegas, estudiantes. Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Psicólogos del Perú, en la persona del doctor Luis Pérez y en la persona del doctor Elber Bravo. Esto es inédito quizá para quienes estamos fuera del Perú. Y agradecerles la posibilidad de poder dirigirnos a la comunidad psicológica y acercarles un poco de la experiencia que en mi caso tengo acá en Argentina. Elegí el tema de Viktor Frankl. Voy a tocar el tema en función a lo que mi formación me ha brindado, ¿no? Y tratando de ser claro en ese sentido. Este es un momento sumamente difícil. Acá en Argentina hemos llevado 8 meses de confinamiento y la verdad que la situación es sumamente difícil. Hoy, recién, hace pocos días, podemos salir a las calles. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca. Y quiero empezar con una parábola. La parábola de los ciegos y el elefante. Un día 6 sabios quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero, en llegar junto al elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: no cabe duda, el elefante es como una pared. El segundo, palpando el colmillo, gritó: esto es tan agudo, redondo y liso, que el elefante es como una lanza. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: Dios me libre, el elefante es como una serpiente. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó el torno y dijo: está claro, el elefante es como una columna. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó: aún el más ciego de los hombres se daría cuenta que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó la oscilante cola, apuntó y el elefante dijo: el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutieron largo y tendido, cada uno excesivamente terco en su propia opción, y aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. Esta parábola la quiero utilizar para plantear una reflexión respecto de lo que hace a cada una de las incumbencias de las ciencias: la filosofía, la medicina, la sociología y la psicología, por ejemplo. Las ciencias son partes de un todo y cada una tiene su mirada propia del mismo hombre. También entonces tenemos las escuelas psicológicas, y que cada una ve al hombre desde su óptica. El cognitivismo, por ejemplo, el abordaje teórico que propone es entender la forma en que la mente piensa y aprende. El análisis transaccional, método de psicoterapia mediante el cual se analizan las transacciones sociales para determinar el estado del yo y del comunicador para entender un comportamiento. El psicoanálisis, su objetivo es la investigación y el tratamiento de problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de las personas. La Gestalt se dedica al estudio de la percepción humana, y Gestalt es una palabra alemán que quiere decir forma. He hecho esta introducción porque cada una de las escuelas aporta
algo acerca de lo que viene a ser la psicología. Psicología, por definición, es el estudio de la conducta humana. La logoterapia fue creada por el doctor Viktor Frankl. Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Austria, en Viena, y fallece el 2 de septiembre de 1997, también en Austria. Su primera esposa se llamaba Tilly, su segunda esposa se llamó Eleonore Casarina. ¿Por qué les especifico esto? Porque él fue confinado en la Segunda Guerra Mundial a Auschwitz, con sus padres, con su esposa, y transcurrieron 3 años ahí. A posteriori, se entera que sus padres y su esposa fueron muertos. Antes de separarse de su esposa, su primera esposa, los nazis, al saber que estaba embarazada, hacen que aborte. En cuanto a la educación de Viktor Frankl, él estudió en la Universidad de Viena. A los 9 años ya él estaba viviendo una Primera Guerra Mundial, pero desde pequeño se interesó por las ciencias. En los años de escuela, Víctor ya empieza a estudiar filosofía y se interesa por la psicología aplicada. Siendo estudiante aún, le escribe a Sigmund Freud y tienen intercambio de ideas. Siendo el menor, se iba instruyendo y en algún momento formó parte del equipo del psicoanálisis, ¿no? Ahí empieza ya a tener una idea de lo que es el sentido de vida, que todos lo tenemos, pero muy pocos sabemos que es así. En 1925 se separa del psicoanálisis y se interesa por la psicología individual de Adler. Adler empieza a trabajar con él. Adler también estuvo adherido al trabajo del psicoanálisis con Freud, pero cada uno después se separan y fundan sus escuelas diferentes. Él sigue creciendo como profesional, dicta clases en las universidades de Berlín, Budapest, y en esos años emplea por primera vez la palabra o el concepto de lo que es la logoterapia. De 1933 a 1937 ejerce como psiquiatra y como psicoterapeuta en la Clínica Psiquiátrica de Viena. Comienza desde ahí a emplear el término análisis existencial en su escrito Filosofía y Psicoterapia. En 1936 se recibe de neurólogo, en 1938 de psiquiatra, y es cuando Hitler invade Austria. Él empieza a tramitar su visa para poder viajar a Estados Unidos y tratar de seguir con sus estudios, su palabra, pero no se atrevía a hacerlo porque quedarían sus padres confinados en Austria. Entonces la rechazó. Recién en 1041 se casa con una enfermera, se llamaba Tilly. Y ahí es donde, como les decía, meses después la hacen abortar, estaba embarazada. En 1943 muere su padre a los 82 años por desnutrición y enfermedades pulmonares. En 1944 se despide su madre porque es trasladado a Auschwitz conjuntamente con su esposa. En ese mismo año, la madre a los 65 años muere por las cámaras de gases.
En 1945 reconstruye su manuscrito. ¿Qué pasó? Que él, cuando fue confinado, él estuvo escribiendo, tenía su borrador de lo que posteriormente sería el libro Logoterapia y Existencialismo. Lo que pasa es que los nazis, al ver sus escritos, los destruyen. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Con trozos de papel va escribiendo poco a poco, rememorando lo que había escrito. Y posteriormente, ya en 1945, cuando son liberados, reúne a 3 de sus secretarias durante 9 días y escribe todas las peripecias que había atravesado en el campo de concentración. Y ahí le da a luz a un libro que se llamaba Un psicólogo en campos de concentración, lo que a posteriori se denomina El hombre en busca de sentido. En 1947 se casa por segunda vez, o sea, vamos viendo cómo un hombre es resiliente y que a pesar de sus peripecias, él apostaba a la vida. En 1992, funda en Viena el Instituto Viktor Frankl. En 1995 publica Lo que no está escrito en mis libros. En 1996 dictó su última clase en la Universidad de Viena y en 1997, el 2 de septiembre de ese año, muere a los 92 años. Viktor Frankl era versátil, tuvo varias especialidades. Él era médico, psiquiatra, neurólogo, filósofo, escritor, alpinista, dibujante, dramaturgo. Hasta acá una síntesis de su biografía. El concepto de hombre que él plantea desde sus escritos de la logoterapia habla de una dimensión bio-psico-socioespiritual. Bio-psico-socioespiritual. La biológica, la psicológica y la social pueden enfermarse según él, la espiritual nunca. Lo biológico, lógicamente estamos hablando del organismo. Lo psicológico, que siempre está expuesto al medio y somos víctimas de algunas enfermedades. Lo social, que está adherido a lo biológico y a lo psicológico, y lo espiritual es lo único que no se enferma, según Viktor Frankl. Revisando bibliografía y la propuesta existencial filosófica católica, habla de que la espiritualidad tiene que ver con extraer lo mejor de uno para ser feliz. Entonces, vemos pues que esta propuesta genera totalmente diferencias, ¿no? Desde el psicoanálisis, el para qué, el por qué del psicoanálisis, y desde la logoterapia es el para qué. Él dice, o decía, he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. ¿Qué es la logoterapia? Para llevar adelante el trabajo logoterapéutico hace uso del diálogo socrático, ¿no? Que es extender preguntas, constantemente preguntas. ¿Qué es logo? Sentido, significado.
Y la terapia habla de la curación del tratamiento. Se ha considerado la logoterapia la tercera escuela de psicoterapia vienesa. La logoterapia es la psicoterapia centrada en el sentido de vida. La logoterapia es aquella que mira hacia el sentido y los valores espirituales, lógicamente. Se centra en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido. El interés principal del hombre es encontrarle un sentido a su vida, razón por la cual está dispuesto incluso a sufrir, siempre y cuando ese sufrimiento tenga un sentido. La logoterapia se basa en encontrar factores internos que acontecen en la persona. Ayuda a entender que en sus vidas existen posibilidades de encontrar significado. Por ejemplo, ante la frustración, al elegir una profesión equivocada y al desarrollarla le genera malestar, incomodidad. Así tenemos el caso de Janina. Janina es una abogada argentina de 32 años. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y ahora en la cuarentena se da cuenta de que hay algunos desajustes en su vida. Uno de ellos es el que llega a la conclusión de que no le gusta la abogacía y está trabajando para una empresa importante acá en Buenos Aires. Incluso ella decía, soy una abogada frustrada, y ya era abogada. No tomaba conciencia de la frustración, estaba en otro lugar, en el que no estaba haciendo lo que ella quería. Hoy se da cuenta, trabaja a través del trabajo terapéutico, de que ella quiere ser alguna profesión creativa, pero ya tiene 32 años, ya estudió la profesión y está en esa disyuntiva, porque vive de ese trabajo. Entonces, si ella hubiese tenido un mayor detenimiento respecto de su sentido de vida, ella hubiese estudiado lo que hubiese querido, pero todo está también ligado a su historia. Padres abandónicos, castigadores, abandónicos básicamente. Entonces, la reflexión es que antes de tomar una decisión correcta, primero es necesario encontrar el sentido, el propósito de vida. Decía Frank, la conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Cuenta él en el libro de El hombre busca el sentido, la divide en dos partes. Una está dada en todo lo que ha vivido dentro de ese confinamiento de 3 años, y la segunda parte tiene que ver con las ideas que lo condujo a escribir su libro El hombre busca el sentido. Él recuerda que algunos hombres que tenían solamente un mendrugo de pan iban a los barracones y lo compartían con quienes se morían de hambre. Entonces, ¿cómo se entiende, ¿no? Que en la adversidad, o a pesar de la adversidad, el sujeto tenga un sentido de solidaridad. También decía de que solamente faltaba tener un pensamiento de que alguien lo esperaba afuera. Entonces, él fue viendo que quien tenía un para qué vivir se sostuvo hasta el último en ese aprisionamiento.
Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, dice. La última de las libertades, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. El sentido de la vida cambia continuamente, pero no deja nunca de existir. Como os decía hace unos minutos acerca de lo que es la espiritualidad, la espiritualidad sugiere trascendencia, esperanza, propósito, además de amor, ética, creatividad. Y la espiritualidad aporta esperanza, humanidad, sentido. ¿A dónde surge el análisis o las consecuencias de esas supervivencias? El término de resiliencia. La resiliencia es una palabra utilizada en la física, en la química, y que tiene que ver con el que los metales nobles son atacados por ácidos para ver su eficacia y siempre sale indemne. Esto es extrapolado a la psicología y quiere decir que a pesar de los avatares, a pesar de las contingencias a las cuales podamos atravesar, mayores o menores, podemos salir adelante. Podemos salir adelante. Yo encuentro, por ejemplo, que en los pacientes con cáncer, por ejemplo, en este momento tengo un paciente de 51 años con un diagnóstico muy grave. Todos los días alimenta su espiritualidad, en todo caso. Tiene muchos dolores y trata de hacerle frente con esfuerzo, realmente, con mucho esfuerzo, a pesar de que sabe que puede no estar bien. Hace 2 días me llama y me dice de que los estudios, sobre todo el centellograma, arroja que tiene metástasis en todo el cuerpo. Me habla sollozando y él sabe que algo no está bien. Es un tipo inteligente. Lo que pasa es que si revisamos un poco la historia de él, es un hombre que nunca se quiso, siempre se autocastigaba. Y yo lo correlaciono con su crianza también. Una crianza con padres llenos de descuidos, desatenciones, falto de amor. Entonces él fue creciendo con la lucidez y la inteligencia que es propia, que es intrínseca en él. Un día le pregunto cómo califica él a sus amistades. Me dijo, y yo si conozco alguien de 10 para abajo. O sea, le doy todo lo mejor y después voy viendo. Y eso le trajo malas consecuencias. Lo traicionaron, le engañaron, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hace 4 años, él me ha convocado recién, lo conozco hace años, pero recién lo he vuelto a atender hace 2 meses. Hace 4 años que le diagnosticaron el cáncer de colon. Entonces, hoy él dice, yo quiero quererme. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado todo este tiempo anteriormente? No se ha querido, entonces no se ha cuidado y bueno, las tristezas y todo aquello que tiene que ver con crianzas deficientes, sobre todo desprovistas de amor, tienen consecuencias más grandes y más pequeñas.
Así que eso es en cuanto a lo que hablamos de espiritualidad, ¿no? Y resiliencia. Resiliencia es la capacidad de salir indemne de una experiencia dolorosa, ¿no? Y adoptar caminos mucho más sanos. Decíamos que la espiritualidad aporta más sentido a la vida, capacidad para encontrar más sentido al sufrimiento, un espacio de libertad y de vida interior, una mayor capacidad para el amor. El amor es otro tema también, lo toca Viktor Frankl. En su libro El hombre doliente. Genera, aporta fortaleza y más luces ante las dificultades. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última es las libertades humanas, la elección para seguir su propio camino. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que incluso en lo más extremo de las circunstancias, el hombre puede elegir vivir mejor. Los negros del África, de Angola, que fueron trasladados a Perú, vivían esclavizados, siempre trabajando en las minas, etc. Y les daban 10 o 15 minutos después de 23, 24 horas de trabajo, le daban 10 o 15 minutos para que descansen. Lo que hacían era bailar, fabricar sus instrumentos, cantar, etc. Entonces, ¿hasta qué punto la opresión es tal? Cuando intrínsecamente uno puede apostar a la libertad, por más agobiado que esté, y lo que está pasando ahora con el confinamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es el sentido de vida? La vida tiene que tener un propósito, encontrar un propósito, y eso se lo encuentra en el amor, la familia, los hijos, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, también depende de cada uno de nosotros. El sentido de sufrimiento, del cual también habla. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente al sufrimiento. ¿Qué actitud nosotros podemos tomar ante ese sufrimiento, ante esa situación que es adversa? ¿No? Hablamos de la resiliencia, que es una fuerza idónea para situaciones como esta. Para que el sufrimiento tenga un sentido, dice Frankl, el sufrimiento tiene que ser inevitable. Ahora, el sentir sufrimiento, para Frankl, está ligado al sentido de vida. O sea, siempre que esté presente el sentido de sufrimiento está ligado al sentido de vida, ¿no? Por eso hablamos de que para que haya realmente, para que el sufrimiento tenga un sentido, tiene que ser extremo. Ahora, ¿qué es el vacío existencial? Que es el que nosotros estamos viendo en este momento como producto del confinamiento, como producto de acá en Argentina es muy extremo, ¿no? Hemos estado confinados 8 meses, y está, hace poco, hace 2 semanas recién se ha aperturado. Pero bueno, en ese periodo de trabajo hemos atendido, bueno, pero antes que nada voy a hablar del vacío existencial. El vacío existencial lo relaciona con el tedio,
con el conformismo, ¿no? Con el aburrimiento. Y una vez leí la novela de Paulo Coelho, Verónica decide morir. Era una chica que tenía todo, aparentemente trabajo, belleza, dinero, pero decide suicidarse. Ahí se desarrolla toda la trama. La reflexión de de Paulo Coelho al final del libro es el amor cura. Porque no sé si lo habrán leído, esto del amor como un elemento importante en la vida y que a veces se ve postergado porque en nuestras crianzas de repente no ha sido forjado. Cuando uno no ha sido estimulado convenientemente, cuando uno ha sido deprivado, hay gente que se le hace difícil darle un beso o un abrazo al padre, a la madre, y en consecuencia también lo traslada a los hijos, lo traslada a la pareja, ¿no? Entonces, esto es el vacío existencial, entonces el tedio, el aburrimiento, como producto quizás de una crianza defectuosa. Y habla también de lo que es la autotrascendencia. La autotrascendencia es la capacidad de mirar más allá de uno mismo. Es tratar de no ser egocéntrico. La resiliencia, hablamos de la resiliencia. La resiliencia es compatible con la flexibilidad, la permeabilidad de lo bueno. Hay una anécdota o una reflexión a partir de algo que es dado de esta manera. Cuando uno utiliza un arco y la flecha, el arco se flexibiliza y después vuelve a su lugar. Esto es más o menos la resiliencia o el tema, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál será el motor de la resiliencia? Estamos hablando de la espiritualidad. Estamos hablando, dice. Hay una anécdota también acerca de un ajedrecista argentino, polaco nacionalizado argentino. Él también fue confinado en su momento en Polonia, pero le gustaba el ajedrez. Entonces, campeonando, compitiendo en las lides de ajedrez, él pudo venir acá a Argentina. Y lo que él deseaba era campeonar, para que a partir de eso las noticias puedan llegar a su país y sepan su familia que está vivo. Entonces, bueno, esa fuerza interna, esa fuerza intrínseca es la que nos empuja a ser resilientes, ¿no? Es lo que trabajamos con el paciente, con este planteo terapéutico. Otro tema básico en la logoterapia es la libertad y la responsabilidad. Como les decía hace unos minutos, uno es libre de adoptar su postura a pesar de lo adverso de la situación. Y si le sumamos la responsabilidad, lo que le decía de que la libertad, así como se erigió un monumento alusivo a la libertad al lado, hay que construir otro alusivo a la responsabilidad. Porque la libertad con responsabilidad sugiere crecimiento, sugiere salud, y la libertad sin responsabilidad sería el libertinaje, ¿no? Entonces, hay elementos principales y preponderantes
en la logoterapia para poder trabajarlo, para poder crear en el sujeto a través de nuestro trabajo terapéutico. Respecto del COVID, respecto de lo que pasa, qué es lo que pasa con el argentino, básicamente, también quiero referirme a esto de la resiliencia y el sentido de vida. El pueblo argentino vivió en el año 82, en la guerra de Malvinas. El argentino quiere mucho al peruano, mucho. ¿Por qué? Porque justamente en la guerra de Malvinas el peruano estuvo cerca del argentino. El argentino eso no lo olvida, lo agradece todos los días, a cada paso, a pesar de no ser países limítrofes. Entonces, algunas veneran sus muertos. Bueno, volviendo al tema del COVID, esta enfermedad, lo que yo creo que cada país ha adoptado sus medidas. Acá en Argentina se adoptó básicamente el de preservar al argentino de la enfermedad física. Preservar al argentino de la enfermedad física. Entonces nos confinaron a todos y no se ocuparon absolutamente nada respecto de la salud mental. Entonces, tenemos el caso de una médica que me escribió el otro día y decía esto. Durante este tiempo transcurrido de pandemia, mi reflexión en cuanto a mi experiencia como médica de guardia clínica en centro médico de atención primario es sentirme plenamente orgullosa de formar parte del equipo de salud, ya que me permitió poder acompañar a los pacientes en esta incertidumbre, aliviar sus miedos, aplicar tratamientos basados en la experiencia, debido a que los protocolos eran tan disímiles y cambiaban día a día. Al inicio fue angustiante. Había que exigir elementos de protección y sentir que todos estábamos reeducándonos para poder hacer frente, ya que el error de uno era el contagio de todos, el error de uno era el contagio de todos. Llegando al mes de septiembre en 2020, comencé con síntomas leves como cefalea, polimialgias inusuales que me hicieron sospechar del contagio, por lo que automáticamente decidí aislarme e hisoparme. En ese lapso era negación constante del posible resultado, debido a que me generaba angustia pensar en las personas que me pudieran contagiar e no ver a mi familia, por ejemplo. Recibiendo el resultado positivo y ya procesado todo en mi cabeza, llegó la tranquilidad de no tener síntomas y pensar solamente en cumplir el aislamiento para asegurarme de no contagiar a nadie. Actualmente siento que después de mi experiencia y recuperación me permite abordar más fácilmente al paciente, a pesar de que me transmitió con el ejemplo la importancia de seguir con los cuidados como el primer día. En lo personal fue de suma importancia la contención emocional, el cuidado desde la autovaloración y preservación de la vida, en la cual mi terapeuta tuvo y tiene incondicional acompañamiento. Esta es la experiencia de esta doctora. También tenemos la experiencia de una señora de 67 años que fue internada en un centro privado, pero ella transcurrió la enfermedad de una manera más llevadera, con síntomas menos agudos. Pero ¿qué es lo que le sucedió?
de que las compañeras de habitación estaban graves, gritaban, lloraban, se desesperaban, querían irse, querían salir, y ella, que estaba bastante bien, sufrió lo que nosotros llamamos shock postraumático. Entonces, al salir de la clínica, ella tenía miedos, dolores, se los creaba ella misma, ¿no? Tuvimos que derivarla al psiquiatra para poder controlar la sintomatología que era inherente a ese síntoma, a ese síndrome, perdón. Entonces, también se vive de esta manera las consecuencias. Los profesionales de primera línea, que son los médicos, los policías, los colectiveros, nosotros tenemos a colectiveros en nuestro grupo que se llama Abriendo Rumbos. Todos los días estamos sosteniéndolos o tratando de sostenerlos. La segunda línea de trabajo, de sostén, somos nosotros los psicólogos. Entonces, hoy estamos asistiendo a síntomas que se agudizan como producto del COVID, como producto del confinamiento. Vamos a ver qué es lo que puede suceder más adelante. Y surgirán nuevas enfermedades. Por ahora se han acentuado síntomas, personas que siempre guardaron en secreto algunas situaciones vividas extremas, por ejemplo el abuso. En este confinamiento han salido a la luz y se han desestabilizado. Incluso una madre que estaba dando de mamar tenía que ser medicada por la angustia y la ansiedad que le producía el revivir esa situación. Después, una paciente que era muy alegre, una mujer de 51 años, la madre muere de COVID. Un día la despidió con cierto miedo, pero se miraron los ojos y pudieron despedirse, y después la recibieron en una urna, ¿no? Por las disposiciones que existen para la no diseminación del COVID. Entonces, el compromiso importante que tenemos nosotros los psicólogos, dependiendo quizás las políticas de cada país, son muy importantes. Es de imperiosa necesidad que aquel que va a hacer clínica se especialice en clínica, en psicología clínica, depende de cada país, son 3 años acá, psicología clínica. El compromiso a partir de la toma de decisión respecto del cumplimiento, esto de ayudar al prójimo, ¿no? Con una preparación académica. Así que, bueno, quiero decir entonces que esta enfermedad, el COVID, ha generado cambios sumamente extremos, y que las pautas que establecen o los lineamientos que establece la logoterapia son idóneos. Uno de los aportes que tiene la psicología, la corriente psicológica, para poder hacer frente a los pacientes, no solamente lógicamente de COVID, sino aquellos que tienen el alma doliente. Hace unos cuantos años que hacemos oncología, y siempre me llamó la atención de una paciente que estaba internada, una mujer joven de 30 años más o menos. Estaba en un servicio, el servicio del hospital se llamaba Cuidados Especiales, y no podían llegar sus hijos pequeños, y tenía una foto en su velador
yo le pregunté hasta qué punto su dolor es profundo. Le pregunté, ¿te duele más el alma o te duele más tus huesos? Porque tenía un cáncer de mama con metástasis hepática y también ósea. Y me dijo, me duele más el alma, el no poder ver a mis hijos. Entonces, el aporte de la logoterapia en los diferentes estados, en las diferentes afecciones psicológicas, es de suma importancia, creo yo. Esto, siempre me pregunté si la logoterapia es un potenciador del estado de ánimo, ¿no? Lógicamente que mencione a otras eh, corrientes psicológicas que también dan su aporte en nuestro quehacer psicológico. Hola, no sé cuánto tiempo me faltará. Hola, hola. Hola, hola. Sí, doctor Castañeda. Sí, sí, escucho. ¿Se Entonces vamos, establecen preguntas? sí, a ver, vamos a ver. Se da la ronda de preguntas. Hay una pregunta en general particular. La logoterapia de Viktor Frankl ¿es solamente para vacíos existenciales? No escuché bien la pregunta. La logoterapia de Viktor Frankl solamente es para vacíos existenciales. Lo que pasa es que los vacíos existenciales van de lo más simple a lo más complejo, por eso se le denomina vacío existencial. También eh, no sé si la persona que pregunta entenderá qué es el vacío existencial, y el vacío existencial es aquella falta de interés con respecto a la vida. El interés con respecto a, en todo caso es extremo, no si hablamos de afecciones menos complejas, sí. Atendemos desde pacientes con cáncer a pacientes con cuadros neuróticos. Sí, no atendemos cuadros psicóticos porque nos parece que es más concerniente a los centros de atención. Pero sí, no sé si la pregunta es cuál sería la afección de la que ella pregunta o de la persona que pregunta. Tuviera que ver con un tema de crianza defectuosa, ¿no? Tanto que si parte de un vacío existencial. La crianza defectuosa sí trae consigo una serie de consecuencias. Ahora, cuando hablamos de crianza defectuosa, podemos hablar de que un padre o una madre son rígidos, son inflexibles, sin el aporte de la libertad necesaria. Es una crianza defectuosa. También es una crianza defectuosa la falta de cuidados en los chicos cuando, por ejemplo, surgen en niños los problemas de abuso deshonesto, ¿no? El manoseo, etcétera, etcétera. Y después, por eso es amplio, es muy amplia la palabra esto de crianza defectuosa, porque puede ir desde la no brindarle el amor hasta el descuido extremo,
o el abandono de los hijos que tengo pacientes que han sido abandonados, criados por la abuela, por los tíos y han crecido sin la presencia de los padres, las madres. Por eso es que es un poco amplia la pregunta, creo yo. Doctor, otra pregunta que hay en los personas. La logoterapia de Viktor Frank, ¿es para una edad en específica o parte de una edad total en particular? Yo pienso que la edad es indistinta. Lo que pasa es que yo pienso que tiene que haber una edad ya en la que haya toma de conciencia. Por ejemplo, en los niños, tengo pacientes de 5, 6, 8 años, pueda que haya cierta toma de conciencia, como que se va vislumbrando ciertas, en todo caso, las conductas como producto de la crianza, pero generalmente es para adolescentes y adultos, ancianos, no tiene edad, pero si los niños, yo creo que en cuanto al brindar valores, pero en nuestro caso trabajamos básicamente con los padres. Cualquier problema que tenga, psicológico que tenga un niño en la escuela, en la casa, trabajamos con los padres básicamente tratando de ver qué es lo que encontramos como conductas desadaptativas y trabajamos con los padres, pero directamente con los niños a través del juego, ¿no? Pero como le digo, también nuevamente insisto, la pregunta tiene que ser más específica. Estamos hablando desde, no sé, una enuresis en copresis, que es inherente a la clínica. Estamos hablando de trastornos del lenguaje, etcétera. Entonces, por eso estamos hablando más de la logoterapia como herramienta importante para trabajar el sentido de vida, en el caso de que hayan vacíos existenciales en la persona, crearlos, aconsejamiento, etcétera. Muchas gracias, doctor Mario Castañeda, por su excelente ponencia sobre la logoterapia de Viktor Frank en tiempos de COVID. Le agradecemos desde el Colegio de Psicólogos por su tiempo y su disponibilidad para ello. Muchas gracias. Cualquier pregunta está por si acaso, la dirección de mail para poder Profesor, doctor, digamos, tenemos una pregunta antes de ello. Sí, dígame usted. Mónica dice, ¿cuán importante es manejar el sentido de vida en un paciente terminal? El domingo vamos a hacer un taller acerca del abordaje al paciente con cáncer. Ahí nosotros estamos por trabajar el sentido de muerte. Yo hace unos cuantos años viajé a Perú. Yo terminaba en el primer doctorado en clínica y quería trabajar paralelamente, estaba haciendo la formación en psico-oncología. Entonces viajé a Perú a querer saber cómo estaba trabajando mi compatriota peruano la psico-oncología. Ahí obtuve dos experiencias. Una, que la licenciada que podía darme acceso al hospital y a ciertos profesionales me dijo, primero me preguntó si estaba recibido, ¿no? Y yo ya había terminado el tercer año de doctorado. Entonces, le vuelco esta experiencia porque es importante que nosotros seamos humildes como psicólogos. Y después, ¿por qué menciono esto? Porque a posteriori sí pude sentarme a conversar con colegas que estaban formándose en psico-oncología, y cuando les mencioné
el hecho de que nosotros acá trabajamos la muerte, entonces fue un impacto. Respondiendo a la pregunta, entonces, yo pienso que se trabaja el sentido de vida. El paciente está vivo hasta que no está muerto, entonces siempre estamos trabajando en ese sentido, no la mentira. No me parece. Hay propuestas norteamericanas, hay propuestas de Europa, en las que es una obligación por el tema del seguro médico tener que decir que el paciente está con cáncer y es terminal. Son otras latitudes, otras idiosincrasias. Ese es un extremo. El otro extremo es que mi mamá murió de cáncer en un hospital de Lima. Yo ya estaba en el tercer año de formación psico-oncológica. No elegí mi especialidad en oncología porque ella estaba enferma. Yo la había elegido antes. Entonces el médico le decía, y era una paciente terminal, vas a estar bien, vas a estar bien, y eso me pareció una mentira. Entonces no sé si le respondo a la licenciada, a la colega, de que sentido de vida es importante trabajarlo, pero sin la mentira. Es importante trabajar el sentimiento de muerte, porque uno tiene que saber si el paciente es terminal o no, ¿no? También es cierto que hay pacientes, para empezar, el cáncer no es sinónimo de muerte. Hay que ver cuáles son las afecciones, qué órganos se están afectados, qué órgano está diagnosticado de cáncer. Así que es lo que yo pienso, ¿no? El tema de charlar con el paciente una vez que se enteró que tiene cáncer, cuál es la condición y cuál es el pronóstico de vida de esa persona. Hay algunos que son pacientes curables, ¿no? Yo tenía una paciente que tuvo un cáncer de mama, se curó mucho y salió adelante y muere en un accidente de tránsito. Entonces, yo creo que es indistinto. Cada persona es única e indivisible. Entonces, cada paciente necesita ¿cómo se llama?, de una atención individual, ¿no? Acá no podemos generalizar bajo ningún punto de vista. Y reitero, para hacer especialidades tan delicadas, incluso en la logoterapia o la psicooncología, que es mi caso, se necesita hacer una formación en psicología clínica, es imprescindible. No sé si le respondo. Sí, sí, doctor, realmente le he respondido. Muchísimas gracias por su sinceridad y por su profesionalismo. Realmente esperamos Muchas volver a gracias. tenerlo. Muchísimas gracias. Saludos cordiales.